Hola, nos encontramos en la Cosme FM Video Podcast número 39. ¿Y sabéis quién es Jesús García? Esperaros que nos vamos a enterar. Quiero que pensemos desde el día de tu nacimiento. Sí, lo tengo clarísimo, vamos. Sí, sí, sí. ¿Dónde Que- que- naciste? Pues mira, yo nací en un pueblo de La Manchuela, provincia de Albacete, que se llama Valdeganga, que está justo al lado del río Júcar. Pueblo que conocí cuando tenía 35 años. Porque mi padre, que era guardia civil, yo tuve una hermana y un hermano antes. Y Que cuando nací yo, no eran de Albacete, no, ellos no, son andaluces. son Porque mi andaluces. madre iba, que es cordobesa, iba a parir pues a casa de eso. Pero con el tercero dijeron, ya no me voy. Y nací allí. Y entonces estuve, bueno, a los guardias civiles les daban, cuando tenían un hijo y tenían que trasladarse, le daban unos meses hasta que la criatura pues fuera. Y estuve, creo que fueron 5 o 6 meses en Valdeganga. Y luego lo trasladaron a Villatoya, que es otro pueblo que está cerca del Cabriel, frontera con Valencia, pero también de Albacete. Y ahí estuve hasta los 4 años. Y a los 4 lo trasladaron a un pueblo que se llama Casas Ibáñez, que es mayor, es cabeza de partido judicial, con su plaza de toros y todo. Y ahí estuve hasta los 10 y medio, en que, pues, bueno, allí nacieron mis dos hermanos pequeños, José y la Ana, la famosa Ana García. Y desde allí, pues, nos vinimos al Prat, No, al no, no cuarto. cuentes que Ah, no, tengo ya que está, entonces ya preguntar. está, nos Ah, quedamos no, allí no, en no, sí, los sí. 10 años. Nos quedamos en los 10 años, que en esa época, cambiando de sitios, también has aprendido mucho. Pues sí, la verdad es que tengo recuerdos de Valdeganga, no, porque con meses no tenía, pero del resto de sitios sí tengo muy buenos recuerdos de las travesuras que hacía, porque yo era un poco movidito. Recuerdo un día, eso me lo confirmaron después mis padres, pero en Villatoya era una aldeita, era un pueblo pequeño, y de vez en cuando pasaban los cíngaros que llamábamos, que iban con una carpa, ponían la carpa Ujú. y sacaban unos animalitos y sacaban cosas y hacían sus... Y fuimos allí. Entonces uno de ellos era domador y sacó a un burro, un burrito que le llamaba Basilio, lo recuerdo. Y entonces el burro le hacía contar, cuenta, 2 y 2, contaba 4, le preguntaba cosas. Yo quedé encantado con aquel animal. Fíjate, yo me fui de ahí a los 4 años y esto fue antes. Entonces todo estaba muy cerca. A mí me parecía lejos, pero muy cerca. Y nos fuimos ya pues todos hacia el cuartel. Y mientras hablaban y no hablaban, mientras las mujeres, los hombres entraban, yo cogí y me fui al circo. A ver, al burrito. Y entré allí y recuerdo un hombre quitándose las zapatillas, todo ahí el hombre y tal. ¿Dónde va, niño? ¿Dónde va? Pues vengo a ver a Basilio. Hombre, Basilio está durmiendo. ¿Tú dónde eres? Soy hijo de un guardia, pobre hombre. Yo recuerdo que me vino, me Pobre. cogió, salió fuera. A ver, pues estaba, fíjate tú, asustadísimo. Y mi padre, sinvergüenza, que siempre habló cordobés, sinvergüenza, ¿dónde te has metido? Y dije, que venía a ver a Basilio. Como me conocía, que sabía que yo era muy raro, y llevo para casa. Los raros eran los otros, no tú. Y yo hubiese ido a ver a Basilio también. Y ahora, si mis fuentes son fiables, tú aprendiste a leer con los tebeos, Sí, antes de ir a la escuela. sí, sí, ¿Es sí. verdad? Sí, sí. Yo tenía, pues tras eso sí que es, yo tenía mucha retentiva, entonces tengo un hermano mayor, Belín, que tiene 5 años más que yo, y él sabía, claro, iba a la escuela, sabía leer y tal, y entonces mi padre, que era un hombre muy culto, le encantaba la historia, tiene muchos libros en casa, siempre estaba, bueno, asociado a un periódico de Madrid que se lo mandaba cada 5 o 6 días, y había unos dibujos, unos cómics, que a mí me encantaban, se llamaban El tío Pedrucho con su rebaño y el chucho. Y yo no sabía lo que decían, y entonces mi hermano me lo leía todos los cuadritos que había, y yo cogía a los niños pequeños, de mi edad o más pequeños, y se los repasaba todo así, tal cual. Y así, claro, uno iba aprendiendo las conjeturas. Y claro, dicen, ¿tú sabías leer antes que exactamente leer un libro? No, pero No, que yo ya pero los sí. ojeaba y tiraba así. Y también me he enterado que a veces no querías ir a la escuela para quedarte a leer, Sí, que estabas malito. ¿Y quién te compraba o iba a cambiar los tebeos? ¿Y ay, dónde lo hacía?
Mi madre, mi madre. Yo era muy especial, siempre estaba leyendo. Vamos, el maestro tuvo que decirle a mi padre que no leyera tanto, porque eso podía ser malo, fíjate. Igual que ahora con los teléfonos, ¿no? Y mi padre, que era muy así, dijo, don Martín está un poco tonto, hombre, cosa. Pero claro, cuando yo me ponía malito, siempre un día, "Ay, no, malito allá", entonces yo tenía ahí muchos cuentecicos y en mi pueblo había una costumbre que era, como la gente no podía comprarlos, era llevar los cuentos y cambiarlos por otros por 20 céntimos, dos perras gordas. Y mi pobre madre cogía, se iba y me cambiaba y me traía los cuentos. Todo el Tebeo, el Pulgarcito, el Jabato, el Capitán Trueno, Alcázar y Pedrín, todos esos me los leía yo, pero vamos, y sí que los leía, bueno, disfrutaba mucho. Mi madre, que la pobrecita siempre me trató como a todos, ¿eh? Porque no hacía distinción. Cuando sacaba la gata, sacaba también para todos, pocas veces. Muy paciente habrá sido. Mucho, 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 mucho. Porque los hijos que yo conozco son personas maravillosas. Y mi padre, que era, ya te digo, era un guardia civil, pero muy, muy culto, lo único que hacía era esto. ¡Te voy a dar un porretazo! Pero nunca llegaba. Nunca, que yo sepa así, nunca bajó la mano. Pero lo de te voy a dar un porretazo, eso ya lo teníamos, eso era el máximo. ¿En qué año venís a vivir aquí al Prat? Pues en el 64, o sea, en marzo del 64, yo todavía tenía 10, porque nací en el 53, y entonces aquí cumplí los 11. ¿Y dónde fuisteis a vivir? Al cuartel Ay, de la ¿se me playa. escuchará o no? Al cuartel de De la la... playa, lo que todo el mundo llama los carabineros, que ya Porque tu padre era... era guardia civil y ahí fuimos a vivir. Y quería saber también, un día que no te encontraban, ¿qué pasó ese día que no te encontraban? Mi padre, bueno, allí en el cuartel todo el mundo iba, se habían venido la gente que tenía sobre todo hijos, muchos hijos, y que por ahí no se podía vivir. Entonces aquí pues los trajeron con intención de que, a ver, pues que fueran colocando los grandes, los pequeños al colegio. Pero en el cuartel de la playa no había colegio, no había maestro y no había ningún medio para poder llegar al Prat, que hay unos 5 o 6 kilómetros. Pero el golf estaba a la misma distancia, el campo de golf del Prat, y entonces allí sí que se podía ir. Se podía ir desde una edad, pues, bueno, yo con 11 años, mi padre me compró la bicicleta y con todos los que había empezamos a ir. Y ahí empezamos a trabajar en el campo de golf. Bueno, tenías que ir con bicicleta, venías, tal. Y un día, aunque esté mal de decirlo, era muy trabajador. Yo siempre era de los últimos a ver si había que coger un señor de los que venían de la burguesía catalana, que el hombre venía, pues no sé, en verano a las 7 y estaba jugando hasta las 9, pues si había que salir ya estaba yo allí. Y claro, algunas veces me quedaba solo, o sea, la gente se iba marchando, porque una vez ya se acababa el negocio, marchaban. Yo fui a coger mi bicicleta, no había nadie y estaba pinchada. Y yo pensé, si me la dejo aquí, me la pueden virlar. Y entonces cogí la bicicleta y pensé, un día voy a ir caminando por aquí, pues me tiro hacia la playa y oye, por la playa siempre está más cerca que haciendo caminos por la Ricarda y todo aquello. Joder, lo que cuesta mover una bicicleta por la arena. Total, que se me echó la noche, nadie sabía dónde estaba y yo llego a casa, después ya de noche llego a casa y no me encuentro a nadie, ni por el cuartel, ni todo solo. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Esta gente qué hace y tal? Y cuando viene mi madre y abre la puerta y me ve allí, no sabía qué hacer, si estrangularme, matarme, tirarme por la ventana o darme un beso, y eso fue lo que hizo, me abrazó. Mi pobre hermano buscando por las acequias de las cloacas que venían por allí y tal. Y bueno, y yo pensé, pues yo he hecho esto para llegar antes. Y dice, pues bueno, un desastre. Pero sí, ¿cómo te has enterado de la hazaña? Sí. Una que sabe buscar. Y no lo busqué en internet, ¿eh? Y tampoco con mi querida amiga IA. No, sí, yo creo que no salgo todavía ahí, pero No, no, a lo no. mejor. Y entonces luego vinisteis a vivir a San Cosme Sí en un pasaron, piso. ¿Cuántos años pasaste en el pues mira, cuartel? desde el, te digo, era el 64, en el 68 mi padre se licenció. Y claro, los guardias civiles en aquella época no ganaban mucho dinero, más bien no ganaban prácticamente nada.
Entonces no teníamos casa. Y ahí como ocurrió que se hizo el barrio de San Cosme en aquella época y se empezó a estrenar justo en el 68, pues a todos los guardias que se jubilaron en aquel momento, pues les dieron, también con la idea un poco quizá de, bueno, que si había guardias civiles y tal, pues ayudaría un poco, ¿no? Y nos dieron el piso y ahí estuvimos viviendo, concretamente pues hasta que me casé. Estuve. Y entonces, o sea, desde el 64 al 68 estuviste sin ir a la escuela o... Digamos que estuve prácticamente 3 años, claro, 11, 12, 13, sin ir a la escuela, pero a mí siempre me ha gustado mucho, no había perdido nunca escribir. Hacía algo que se parecía a poemas, pero que algunos los guardo. Ya tenía, vamos, miraba el mar, me encantaba, en invierno con los rugidos de las olas, en verano con el reflejo de la luna en el agua, las barcas. Era otro mundo. Yo venía de secano, Casas Ibáñez, vamos, era todo un secano aquello. Y aquí pues a mí me levantó el ánimo, pero yo quería estudiar, quería estudiar. Ahora Y llegaremos también, sí, quería estudiar. porque entonces cuando llegaste aquí, fuiste al No, instituto, no, a no, la no, 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 nada, escuela. nada, 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 nada. Al golf, día y noche. Todos los días del mes, menos los lunes que descansábamos, algunos lunes. Si había campeonato, no. Y, 30 días menos los lunes. Domingo, sábado, domingo eran los más buenos, era cuando venía más gente, ganábamos más dinero y allí nos pasábamos las horas, nos llevábamos 3 bocadillos y el señor que mandaba ahí, que nos mandaba un poco allí, tenía una ese de Coca-Colas y Fantas, entonces le dabas un duro y te daba una Coca-Cola, que en cualquier sitio te la vendían por 2 pesetas, pero el hombre, claro, pues... Y ahí estuvimos, ¿sí? Conociendo a prácticamente la burguesía catalana. Yo siempre soy muy curioso. Hablo mucho, pero escucho también. Y entonces escuché muchas cosas de lo que decían. Se iban allí, se escondían, te escondían, digamos, iban con grupos, se juntaban. Y claro, yo que no, que era un crío, pues no me... Y escuché cosas como, por ejemplo, escolta tu, saps què és que Franco ha tentat una altra vegada amb la fortuna de los Beltrans? No fotis, tio, doncs ja la tercera vegada, diu. Hem d'anar molt en compte, hem d'anar molt en compte i ajudar aquesta gent. Dices, joder, Franco atentando con la fortuna de esta gente y tal. Luego hablaban de la Collares también de vez en cuando. Ostras, pues hem d'ajudar, que aquella quan ve... Y yo, claro, no sabía catalán, pero sí que tenía la suficiente visión para ver que iban hablando por ahí de las cosas. De muchos, muchos detalles. Aquello era una escuela para aprender. y una actividad que hacías en la asociación de vecinos. Eso fue después, cuando ya vinimos aquí. Bueno, Sí, sí, aquí en San allí lo Cosme. que hice fue decirle a mi padre que yo quería ir al colegio. Entonces dije, pues yo me tengo que matricular, quiero ir para empezar el bachiller. Eso ya cuando tenía pues, entre 13 y 14 años. Mi hermano el mayor dijo, pues yo te acompaño, también iré, y algún otro compañero se apuntó. Y entonces veníamos con la bicicleta, después de estar todo el día trabajando, veníamos hasta el Prat, a la Academia del Señor Tunet, que es la Academia Prat, y bueno, y ahí empezamos a estudiar. Y luego, pues ya cuando nos trasladamos, pues bueno, ahí prácticamente al Prat solo veníamos, pues yo que sé, algún domingo, la madre que le decía, padre, montamos en la bicicleta, me llevas a misa, y porque claro, ahí tampoco había misa, ni había escuela, ni había nada. Y veníamos y veíamos un poco esto. Y luego, pues cuando ya nos un poquito más mayores, pues ya íbamos al colegio, a veces veníamos los miércoles al cine y teníamos un poco más, pero de integración ninguna. Éramos un barrio aparte. Y claro, la mayoría andaluces, unos andaluces muy cerrados, que venían de sitios de mucha necesidad. Y bueno, al final, pues yendo al colegio, logré integrarme con alguna gente, intentar jugar al fútbol, que nunca he sabido hacerlo. Y luego en San Cosme sí que nos sorprendió la fuerza, las ganas que había de gente joven de hacer. Y nos afiliamos aquí en la parroquia, nos afiliamos, no, nosotros hicimos un grupo bastante importante, en el que pues vinieron chicos del Prat, chicas de aquí, ahí conocí a mi mujer, y entonces a partir de ahí pues empezamos a hacer muchas actividades, muchas. Empezamos una especie de periódico casero, hacíamos teatro, recitábamos, yo qué sé, lo que se nos, alguna excursión, y nos hicimos un grupo muy, muy majo, muy majo.
un grupo subversivo, porque en aquella época, Sí, nosotros estuvimos aquí en porque medio de todos los... estabais más aislados aquí. Sí, pero estábamos ahí en todos los merdes. Aquí, cuando empezó todo el follón de comisiones obreras y todo el lío, pues la verdad es que iban a la iglesia a hacer las asambleas y nosotros pues estábamos por ahí viendo y fuimos creciendo con un poco con todo ese movimiento. Recuerdo que en el Prat, luego me he enterado, en la revista Prat, el diario Prat, que siempre ha estado, pues en aquel momento lo tenían, pues el ayuntamiento franquista que había, y ya había gente catalanista de alguna manera que no quería ayudar y tal, y se quedaron sin nadie. Y entonces les llegó a sus manos una de estas revistitas que hacíamos aquí, las hacíamos pues a máquina, y luego uno que trabajaba en el ayuntamiento nos hacía unos ciclostilos. Y nos llamaron, nosotros tal, bueno, pues sí, nos gusta. Es que podíais escribir en la revista Prat. Claro, yo cuando oí escribir en la revista Prat, los ojos me hacían chiribita, porque yo siempre he sido muy así. Pues venga, para allá. Y los otros compañeros, ¿sabes lo que pasa? Pues que al final se escriben cosas, pero el que no tiene vocación, pues no se atrevió. Y ahí me tienes a mí, que aguanté casi un año la revista Prat, poniéndome seudónimos, haciendo archivos, así, artículos de todas las formas, con nombres distintos, literatura, lengua, cultura, deporte, hasta que, hasta que ya llegaron al plazo que se habían previsto y cortaron, y a partir de ahí ya empezó, digamos, a atacar un poco más la parte democrática, ¿no? ¿Qué tiempos? Jo, está sacando aquí todo el origen, ¿eh? ¿Y cuándo nace el poeta? Siempre, sí, no nace. ¿Cómo te diría yo? Recuerdo en Casas Ibáñez, donde llegué con 4 años, en el que yo ponía palabras, 3, 4, 5 palabras, que entonces yo pensaba que aquello eran como canciones, porque no conocías otra cosa que tuviera rengloncitos cortos. Siempre he cantado fatal, ¿eh? Fatal, no tengo tono. Pero yo quería que era aquello y aquello iba escribiendo. Y en la cabeza me aparecían frases y yo las liaba y veía una flor o veía una puesta de sol o me chocaba cualquier cosa y yo la transformaba en palabras. Luego he visto que estando en la playa con 11 y 12 años, mi padre compró una máquina de escribir, todavía la tengo, y entonces allí yo aprendía y lo que escribía a mano pues me lo pasaba allí y tengo algún poema hecho, bueno, pues poema, pero claro, a un cierto nivel bajo. Luego ya enseguida, conforme iba preparándome con la literatura y moviendo y aprendiendo y escuchando pues a Juan Manuel Serrat, a tal, los poemas que venían, los Machado, los Miguel Hernández, que no había libros, que no se podían comprar libros. Yo tenía que ir a escuchar a Serrat al Corte Inglés, estirando un poquito ahí, en plan chulo, te metías y entonces ahí te dejaban probar los vinilos y decías, Sí. hola joven, no, quiero este que ha sacado Juan Manuel Serrat. No, entonces era Juan Manuel Juan Serrat Manuel, sí. y me gustaba, sí, no se lo pongo aquí mismo, pongo. Vayas allí y no te decían nada. Tú ibas allí, te escuchabas tus canciones 3 veces y ibas aprendiendo cosas de la poesía y de todo eso. Y ya a partir de ahí ya sí que me empecé con digamos, las obras de teatro que empezamos a hacer, a escribir, a poner más poesía. Y ya de esas fechas, porque lo guardo todo, o casi todo supongo, sí que encuentro ahora poemas, porque le solía poner fecha, pues no sé, del 72, del 69 o del 75, donde el pensamiento me agrada ahora y no estoy en disconformidad con él. Las palabras quizás sí, o la manera de Sí. expresarme, porque ahora pues, tengo Pero más el fondo. sentido. Y los he recuperado, les he dado algunos de ellos y los utilizo ahora lleno de satisfacción. Pero yo creo que siempre, yo creo que poeta uno no se hace, y tú lo sabes muy bien. No sabes cuándo, ni cómo, ni por qué, pero ahí estás. Ahí estamos escribiendo sentimientos. Uh-huh. ¿Y qué estudiaste tú al final? Pues mira, primero trabajando, porque claro, cuando ya cumplí los 15 años ya no más al golf, porque ahí el futuro es ser profesional de golf, y yo jugaba muy bien, sigo jugando bastante bien. Pero bueno, como aprendí de muy niño, es pues una cosa que lo dominas. Pero dije, no, a estudiar. Entonces hice el bachiller, pero el tener que trabajar, me coloqué a trabajar en una fábrica que se llamaba Pianelli Traversa, que estaba en el polígono Manso Mateu,
Y bueno, pues salía a las tardes, me iba a estudiar, luego cambié a la cervecera, estuve una temporada. Claro, era trabajar, estudiar, examinarte, libre, fatal. Iba muy mal. Yo le daba todo el tiempo que podía, lo recuperaba en verano, pero no daba de sí. Hasta que encontré por casualidad que unos compañeros me dijeron, oye, ahí en el Xaloc, que era un instituto del Opus Dei que está Sí, ahí en la Gran Vía, no conozco. pues allí cogen gente y tal, hombre, y digo, pero si yo no tengo, estaba en cuarto y tenía suspendido el dibujo de primero, el no sé qué de segundo, o sea, tenía como 7, 8 asignaturas que no les podías dedicar tiempo. Y entonces fui ahí a hablar con aquella gente y me dijo, sí, hombre, sí, primero tienes que estar libre, que te cogeremos libre y cuando ya te pongas a tu nivel, pues ya podrás ser oficial y tal. Y en el primer año me aprobé todo lo que tenía examinándome libre, porque allí no Sí, te podían coger. Y ya empecé con quinto. Pero claro, quinto me pilló a la altura de la mili. Entonces tuve que irme a la mili 2 años. Entre medio, yo tenía una afición también muy grande al cine. Bueno, la afición me vino porque con el teatro era muy difícil, muy difícil. Tenías allí a los muchachos y muchachas de la época que aquello era un torbellino, era imposible centrarte. Iban ahí a ligar, a moverse, aquí imposible. Y en aquella época en el Prat había lo que se llamaba el Cinema Amateur del Prat, donde estaba Fermín Marimón, Villalonga, había gente de mucho peso. Y uno de ellos buscaba un actor joven para hacer una película, el Manuel Vilanova. Y le dijeron, oye, ahí en San Cosme hay un grupo de teatro y tal, porque no existía ni el Cáliz. A nosotros el Costa lo llamé un día, que me dijeron, este chico lo hace muy bien y tal. Y siendo estudiante, me lo traje aquí a San Cosme, a donde creo que llamábamos el ayuntamiento, y ahí nos dio una clase, una sesión y tal. El tío era buenísimo, pero era un chaval. Bueno, pues entonces me dijeron, oye, mira que este señor que hace cine y tal quisiera un actor joven. Dice, pero quisiera con melena y tú vas pelado. Pues siempre he tenido muy poco pelo, era muy joven. Pues una peluca. Me ponen una peluca, hago mi película. Jolín, con 4 personas. O sea, los 2 actores, porque era una chica y yo, era una pareja que él se suicida porque ella se le muere de una enfermedad. Bueno, daba gusto. Oye, mira, tienes que salir a hacer esto. Salir con una toma o dos, listo. Y claro, pues yo le dije a Vilanova, oye, yo estoy en el teatro, pero es que veo que esto es muy parecido, pero ganas muchísimo tiempo y lo haces. Yo quiero hacer cine. Espérate tú. Me coge el hombre y me dice, toma, cogió la máquina, ya te la puedes llevar y al cine. Y le dije, pero la cinta, calla, no tienes cinta. Me cogió un rollo. Entonces, fue la primera película era en 8 milímetros. Después ya salió el Super 8 y tal, pero 8 milímetros. Y se montaba en cartuchos de 16, que era semiprofesional, y los tenías que mandar a que luego los cortaran porque los podías poner 2 veces. Hice mi primera película, Arrebato, con gente prácticamente que luego se pasó todo al Cádiz. Y tuvimos premios y tuvimos alguna cosa por ahí. qué vida maravillosa. Era muy bonito, muy bonito. Pues cuando ya me fui a la mili, ¿te explico la mili? ¿Estabas casado ya? No, tenía novia, Mari Carmen y yo nos conocimos con 15 años en San Cosme y, joder, no nos hemos podido separar nunca. Entonces, o sea, vamos así, en equipo, ¿no? Y, y entonces llegué allí claro, la mili es un poco desastre, ¿no? Es un mare magnum. Allí la gente llega, no sabe lo que hace y yo pues, tenía muy claro desde el principio lo que quería hacer. Y bueno, en un día, o sea, yo llegué y estaban haciendo en aquel campamento unos edificios que eran aulas, en un campamento militar que todos eran barracas de madera, aulas para dar clases a los reclutas por televisión. Yo hice de paleta, como todos los que llegábamos, ahí llevando yo de paleta, no tenía idea, llevaba las carretillas, y cuando ya acabo y me quedo, estaba allí, nuestro capitán dice, a ver, Furriel, pide gente que hable bien, que estoy haciendo un programa en la televisión sobre la granada de mano y necesito locutores. Yo que me apuntaba hasta un bombardeo, a todo lo que salía me apuntaba, allí que me apunto. Y claro, cuando íbamos andando hacia el estudio, se oía ahí, bueno, yo soy de Radio Vic, porque entonces están aquí todos los catalanes, de Radio Vic, y allá yo en la radio lo hago, y otro, ay, pues mira, yo estoy en Manresa, y yo decía, lo tienes claro, Jesús, con este acento que tiene esta gente,
no le van a... Bueno, llegué allí, me puse a hablar y el capitán que había, que era catalán además, cosa curiosa, dijo, pum, ya está, me quedé allí. Pero digo, de aquí no salgo. Y daba la casualidad que se jubilaban, se retiraban a dos chavales de los que estaban allí y total, que les llevé una película, le puse una película filmada al capitán, la vio, dijo, contigo nos quedamos. Y me quedé allí de jefe de equipo toda la vivía filmando, yo a mí de coña, aquello para mí fue de coña. Y por lo que vemos, no has parado. ¿Y tinta blava? Espera, que para que me digas lo que he estudiado, yo empecé con filología, que era lo que me gustaba, pero filología, trabajando de noche, latín, griego, no sé qué, no pude. Y luego además fue en el 76, donde las huelgas eran cada día no, cada 2 días tampoco, o sea, tuve que dejarlo, me metí en historia y entonces empecé a hacer historia general y geografía, que afortunadamente acabé, me licencié y bueno, tampoco me disgustaba, me ha servido también para muchas cosas. Y ese fue mi plan de estudios. Y ahora te encuentras en tinta blava, que todos conocen, con escritores de aquí del Prat, y tú eres el presidente. Bien, yo una vez me jubilé en Madrid, yo me fui 20 años de aquí, la empresa me llevó a la dirección de Madrid en 1997 y volví en el 2015. Yo me jubilé allí en el 2010 y entonces, como era muy literario, pues Madrid es un hervidero, Madrid es una especie de biblioteca abierta. Y entonces me fui buscando, metiendo. Allí conocí, por ejemplo, a la familia Machado, una suerte, y entonces me explicaron con lo que a mí me gustaba Machado, pude meterme con ellos, publiqué mi primer libro y luego me vine para acá, porque mi hija se vino para acá, se casó con un chico que era también de aquí de Cataluña. Mi otro hijo ya había venido a trabajar en el aeropuerto y yo también me vine. Y entonces al llegar aquí me dijeron, hay una asociación de escritores y escritoras y tal. Me presenté al presidente Vicens Tierra, me cogió enseguida y cuando él ya se tuvo que retirar porque los estatutos tal, pues me eligieron a mí. Y aquí estoy hace 4 años de eso. Y ahora ya nos vamos, pero mañana en Ferran Puig tendrán una paradita donde venderán sus libros y estará Jesús, Y todos los compañeros todos los compañeros, empiezan esta tarde. y, y podéis leer o comprar algún libro. Y digo, el día 25 de marzo hacemos sabes que cada mes hacemos una actividad en el Centric, pues en marzo es el Día Mundial del Teatro y de la Poesía. Entonces este año no han coincidido la fecha con el día 20 ni el 21, pero entonces... Sí, entonces el día 25 hacemos homenaje a Federico García Lorca en reconocimiento, en recuerdo del 90 aniversario de su vil fusilamiento. Creo que va a estar muy bien, tenemos gente muy preparada y esperamos que vengáis porque lo vamos a pasar muy bien. Ya lo veréis, va a ser precioso. Ahora vamos a conocer al poeta. Recítanos. Mirar, es tanta la ilusión que me ha hecho que, bueno, he traído uno de los libros que tengo, este es el más importante en mi vida, pero este libro tuvo la suerte de, sin presentarlo yo, lo presentó el editor, de ser elegido entre los 12 mejores libros del año 2019, el año precisamente en que entró en la esta. O sea que este libro ha estado elegido. Nunca lo he dicho, nunca he hecho fama, pero ahí está. Y yo, el miedo que me dio al recibir esa noticia es que cómo iba yo a superar eso. Y entonces tuve que escribir otro en catalán para quitarme de encima. Pues bueno, mirar, es tanta la alegría que me ha dado venir aquí que aunque el oficio este de presidente de Tinta Blava te come tiempo y no puedes hacer lo que quieres, he traído algunos poemitas de los que tengo hechos en los últimos años. ¿Me permitís entonces que lea alguno? Bueno, hay uno que a mí me gusta mucho, que tiene un sentido, que si no lo cogéis al principio pues lo diré, y dice así. No me busquéis en el fruto maduro, ni sujetando la rama combada por su peso. Buscadme en el tenue rocío de la mañana, en la abeja que poliniza la flor o en las gotas de lluvia que humedecen al árbol, haciéndole que crezca fértil para llenar de color y sabor el entorno del paisaje. Es dedicado pues un poco a la juventud, a lo verde que hay que madurar, ¿no? Tengo algún otro aquí también que me hizo mucha ilusión hacerlo porque surgió de esas cosas que ya prácticamente no surgen. Es cuando estás un día sin hacer nada. Así, aquí, verás. A veces
Cuando estoy como ausente, me dices a través de tu mirada, ¿en qué piensas? Mientras me dejo llevar por los siseos que el tiempo susurra a su paso, cada vez más tenues, cada vez más sosegados, hasta que desaparecen diluyéndose en el marco de la foto que reposa en la alacena. Inerte, tras ese instante, siento una profunda armonía, un soplo de estabilidad envuelto en anhelos de persistencia. Ya ves, respondo con mi silencio, aquí, escuchando cómo pasa el tiempo. Muy bonito. ¿Sí? ¿Te gusta? Te puedo leer este también que me gusta. ¿Cuál era? Es que he traído 2 o 3 así como muy así. Este es también una reflexión de aquellas en un momento. Hay poemas que son más largos y otros que sabes tú, es un pensamiento es un y lo pones, ¿no? pensamiento y ya está. Este dice, silencio, soledad, sosiego. En la oscuridad de la noche, sin un rayo de luna que te alumbre, las veredas ya no te guían. Solo las estrellas señalan el camino, puntos luminosos inmersos en una eternidad que te libera y oprime al comprender que no hay origen ni destino. Soledad, sosiego, silencio, armonía. Pues un placer haber estado contigo. Os va a gustar mucho. Muchísimas gracias porque... Te hemos llevado hacia atrás en el tiempo. sí, bueno, y nos hemos puesto al día inmediatamente, que es de lo que de alguna manera nos mueve, ¿no? El presente, cada segundo que pasa y cada futuro que vamos atravesando con ese paso. Muchísimas gracias. A Y ti. contar conmigo cuando queráis. Gracias. Gracias a ti, ¿eh? Gracias de haberte conocido y de poder entrar en la poesía con otras personas. Gracias, tú sí que eres buena.